¡Ah! ¡Qué odio! Seria declaración, señor Morticio. ¿Está usted hablando en serio? Si no va a decir las cosas en serio, entonces tenga mucho cuidado. A veces por decir las cosas de mal modo, uno puede tener consecuencias. De cuidado. La historia que traemos el día de hoy, probablemente la última que nosotros tengamos de los cuentos del cuervo aquí, en las leyendas del cuervo, trata precisamente de tener mucho cuidado al decir algunas cosas. Señoras y señores, una vez más para nosotros es un placer darles la bienvenida a las sombras. Existe algo que se rompe con tanta sutileza al aparecer en la vida de las personas, que podría decirse que es el arma más letal de la que haya tenido conocimiento, ya que la destrucción que causa no suele tener límites. Se trata de la sospecha. Al influjo de la sospecha, las vidas de las personas importantes se han arruinado y las de las personas comunes y corrientes se han terminado por causa de algo que, aun cuando se descubra después que no era real o verdadero, causa daños irreparables por la sola suposición de una traición o de una verdad que alguien no quería aceptar. Por una sospecha, confirmada o no, suelen sucederse situaciones que provocan la toma de decisiones desafortunadas. Y en más de las ocasiones, las dichas decisiones suelen ser irreversibles. Sucede que tendemos a reaccionar ante lo que escuchamos o leemos desde nuestra propia percepción, desde nuestro propio contexto, desde nuestra propia forma de ver las cosas. Si alguien, por ejemplo, menciona que ha sido traicionado, hay quien seguramente verá en ello una traición en el plano amoroso, romántico de las parejas. Otros, por ejemplo, preguntarán si fue asunto de trabajo. Y los más cautos van a preguntar, ¿qué ha pasado? Probablemente estos sean los más razonables y sensatos. A veces, las sospechas ni siquiera son causadas por alguien con la mentalidad del Yago de Shakespeare en Otelo. Yago estaba consciente del efecto devastador de sus palabras y sus silencios en el ánimo de Otelo. En cambio, en nuestra realidad cotidiana, a veces las personas no están siquiera seguras de lo que dicen por mera indolencia o indiferencia. Por consiguiente, menos conscientes están de que algo que dicen pueda tener consecuencias desastrosas. Tomemos por ejemplo el caso de Gustavo. La relación de Gustavo con Tatiana siempre fue muy armoniosa. Desde la primera vez en que se conocieron y supieron ambos que les gustaban las mismas lecturas y temas, supieron que tenían muchas cosas que platicar y que necesitaban tiempo para hablar de asesinos seriales. Podían sumergirse en una charla en donde discutían sobre si las características de los criminales eran o no constantes en todos los casos. Si acaso en algunos, en realidad era el entorno lo que había determinado su comportamiento, la diferencia entre un sociópata y un psicópata, en fin. Para ellos, sumergirse en ese universo era la razón de ser de sus largos encuentros, en los que, pese a hablar del estado de los cadáveres y de la forma de operar de los asesinos, comenzó a surgir el amor entre ambos de forma tímida, casi como una de esas plantas que crecen en cualquier parte donde la semilla tenga un poco de agua y tierra, casi como una afortunada casualidad. A pesar de que hallaron otras cosas en las cuales coincidían, nunca dejaron de tener en cuenta lo que los había unido, y el hogar de ambos se llenó de toda la información que podían conseguir al respecto de aquellos célebres individuos como Jeffrey Dahmer,
Andrei Chikatilo, Aileen Wuornos, John Wayne Gacy, colecciones de libros, videos y tratados psicológicos o testimoniales ocuparon los muros de su pequeño espacio, que, pese a lo extraño, por causa de la morbosa e intensa naturaleza de las lecturas que ahí tenían, era su propio y peculiar nido de amor. Y si bien todo al principio marchó como ellos esperaban, poco después las discusiones ya no fueron sobre la ineptitud del aparato policíaco que no pudo capturar a Goyo Cárdenas en la Ciudad de México, o bien sobre los pésimos diagnósticos que, de haber sido bien hechos, pudieron haber evitado la masacre de Columbine en Norteamérica. Ahora las discusiones eran sobre lo mal que estaba la comida, lo tarde que llegaba él del trabajo y lo molesta que se sentía ella para tener intimidad con él, o lo cansado que estaba él para lo mismo al llegar de su jornada. La comunicación empeoró entre ellos, y ella parece que lo sobrellevaba mejor porque se absorbía en la revisión de los casos de nuevos asesinos seriales. Después de todo, ese siempre había sido su entretenimiento habitual y no veía razón alguna para dejar de hacerlo, pese a que ya no pudiera platicar mucho de todo eso con él. Gustavo entonces comenzó a sentirse sumamente indispuesto con su relación y su mente comenzó a divagar ante la frustración de no poder hacer algo para resolverla. Las cosas que había leído lo habían influido lo suficiente como para imaginarse muchas cosas que pasaban en su ausencia. Conocía suficientemente que bastaban a veces situaciones enojosas, maltratos o incluso un mal día para desquiciar a una persona que pudiera, eventualmente, convertirse en un asesino, y que muchas veces esas situaciones ocurrían en la intimidad de la propia casa, de la cotidianeidad, de la rutina diaria que desgastaba la tolerancia y la paciencia. Pero inmediatamente se tranquilizaba a sí mismo. Ella y él conocían suficientemente los modos y las formas de aquellos criminales como para no ceder a la posibilidad del crimen. Quizás no se había dado cuenta de que por eso mismo cualquiera de los dos era un buen candidato para emplear los medios de aquellos a quienes estudiaban tanto, porque justamente conocían sus métodos. Cuando a veces le asaltaba un pensamiento similar, se decía que le faltaba el motivo. Sin este, no había por qué tener algo así. Así pues, en una de esas ocasiones en que Gustavo deseaba retomar la ya estropeada comunicación con Tatiana, le pareció observar que ella escribía algo en la pantalla de su teléfono celular. Lo que leyó le llenó de un cierto temor que fue creciendo a lo largo de los días en que lo fue pensando. Tatiana había escrito: No sé cómo llegamos a esto. Solo sé que lo quiero en partes. Muchas partes distintas. Naturalmente, Tatiana pulsó el botón de su dispositivo para bloquearlo y ya no permitirle ver nada. Lo hizo porque al sentirlo detrás de ella, le preguntó, naturalmente, qué era lo que necesitaba. Pero a él le pareció que en realidad ella había bloqueado la pantalla del teléfono con el fin de impedirle ver lo que estaba escribiendo, y aquello era inquietante. No sé cómo llegamos a esto. Solo sé que lo quiero en partes. Muchas partes distintas. No le cupo la menor duda que la primera parte del escrito se refería al lamentable estado en que se encontraba la relación entre ambos. Y lo de solo sé que lo quiero en partes, muchas partes distintas, le hizo recordar a la siniestra Trinidad Ruiz Mares, quien con una inteligencia apenas promedio decidió que la única forma de deshacerse del cadáver era acarrearlo en ese bote que empleaba para llevar la mercancía que vendía todas las mañanas, los tamales. Por esa situación fue conocida como la tamalera, que cortó en partes el cuerpo de su marido para deshacerse de él, a causa del maltrato que ella sufría. Tatiana se referiría a esto. Por eso lo quería en partes. Tan harta estaba que aunque no supiera cómo habían llegado a eso,
prefería que terminara con él en partes. Sin duda, lo más fácil habría sido preguntarle. Pero como la incomunicación entre ambos era muy mala desde hacía tiempo, o bien ella se habría negado a responderle, o bien le respondería con una mentira. Aunado a ello, parecía que ella estaba preparando algo de lo que él, al parecer, no debía enterarse. Por aquellos días regresaba del trabajo y ella no le esperaba en la casa. Poco tiempo después ella llegaba, y si bien entonces preguntaba dónde había ido, la respuesta que ella le daba siempre le parecía evasiva. La tienda, supermercado, etc. Él suponía que ella intentaba mantener aquello en secreto por alguna mala razón. Pero aún dudaba. Habían leído tanto sobre el tema. ¿No acaso podría haberse encontrado una mejor excusa en esos casos? ¿No acaso ella sabía, como él, que se arriesgaba a que la descubrieran en medio de la maniobra? Y también él mismo se respondió que muchas veces la mejor forma de ocultar los motivos resulta ser la más sencilla, la menos problemática, la menos sospechosa. Sin embargo, si ello había llegado hasta aquel punto, él tenía necesidad de ganarle la delantera. No iba a permitir que ella tuviera todas las facilidades para acabar con él sin antes dar la pelea y descubrirla. En medio de sus pesquisas, que resultaban infructuosas, porque aunque en una ocasión logró salir antes de su trabajo, no sabía dónde buscarla, solo sabía que llegaba a la casa poco antes o un poco después de la hora en que él llegaba y bajaba del metro. De ese modo, no podía saber dónde había estado. Literalmente, podía haber ido a cualquier parte porque desde el subterráneo no podía saberse el lugar de donde regresaba. Y entonces el miedo comenzó a invadirlo de una manera envolvente. ¿Qué tanto habrían avanzado los planes de ella? Él ya tenía una idea muy clara de lo que podía hacer, pero ¿y si ella se le adelantaba? Por un tiempo quiso pensar que ella sencillamente le estaba siendo infiel con alguien más. Quiso imaginar que se trataba de una cita con alguien de la que regresaba. ¿Y no acaso ir y regresar tarde era una forma de invitarlo a investigar? ¿No sería acaso un descuido imperdonable en una infidelidad que haría que pronto la sorprendiera? No podía tratarse de eso. Ella actuaba así, con esa ligereza y sin importarle los eventuales retardos, porque deseaba justamente que nadie pensara que estaba haciendo algo. Y todo ello para que cuando llegara el momento, él no se diera cuenta. Así lo habían leído una y otra vez. También sabían que a los asesinos psicópatas y seriales los aprehendían cuando cometían errores. A veces eran provocados y a veces eran simples distracciones y a veces podrían ser fabricaciones de coartadas para desviar sospechas. Al final tomó la decisión. Aquella tarde ella regresó como siempre de su salida de la calle, la que ya se estaba haciendo frecuente. Hablaron un poco y antes de que comenzaran la habitual discusión, ella le dijo que esperaba que al día siguiente todo terminara al fin. Él le inquirió sobre la razón por la cual pensaba aquello y ella le respondió que lo que necesitaban era un nuevo comienzo. Ya no cabía duda alguna. Todo eso le decía que ella confiaba en que las cosas iban a resolver si él ya no estaba en medio. Por ello, decidió ponerse amable y le sirvió una copa de ese licor de café que le gustaba a ella para tomar por la tarde. Aquella bebida cordial, por la dulzura, ocultaría el sabor de la benzodiazepina diluida en la cantidad apropiada para dormirla, para que cuando estuviera dormida, finalmente le devolviera el favor que ella pensaba hacerle: cortarla en partes. La quería en partes distintas. Se aseguró que ella no reviviera en medio de la operación y de que no despertara nunca más. Para ello, nada más seguro que la asfixia durante su sueño. Pasaría de la vida sin sentirlo casi. De manera instintiva, el indefenso cuerpo de Tatiana se revolvió ante la presión de sus dedos oprimiendo su garganta. Finalmente,
Después de varios tensos minutos en que ella, dentro de su inconsciencia, lo intentó, al fin se rindió. El aroma de la muerte, precedido por el silencio, era la señal para comenzar la labor. Para ello había dispuesto las herramientas necesarias y con ellas haría la división en partes. Por casualidad, su mirada se detuvo en el teléfono celular de Tatiana. Acostumbrado como estaba ella a no ponerle ninguna clave, debido a que ella siempre lo traía consigo, Gustavo consideró encontrar ahí, finalmente, las pruebas de lo que ella intentaba hacer. Le urgía hallar la justificación de lo que acababa de suceder, de demostrar que si no era ella, sería él quien yacería ahí, en la cama, sin aliento, esperando a ser cortado en trozos para ocultar el cuerpo. Revisó una a una las aplicaciones, esos pequeños programas de los teléfonos celulares, para hallar las evidencias. Todo lo que halló fue una pequeña nota que, cuando terminó de leerla, le hizo alzar un grito espantoso, un grito de horror que enmudeció en aquel momento al vecindario por lo estentório. No sé cómo llegamos a esto. Solo sé que lo quiero en partes, muchas partes distintas. Una parte de él que amo es su bondad y su capacidad de compartir conmigo lo que nos gusta, pese a que no sea muy aceptado por el resto de la gente. Otra parte de él es su ternura, que me regala pese a que últimamente nos hemos sentido tan distantes. Otra parte de él es la que siempre me gusta compartir en la intimidad. Ahora, cuando sea nuestro aniversario y él vea lo que he preparado para él, su comida, el libro que le compré y esas cosas que deseo lucir con él, cuando sea nuestro aniversario, hablaré con él para que las cosas sean como antes. Y entonces le diré que no lo amo en partes, sino que lo amo por completo, tal como es él. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere que le diga, señor Morticio? Alguien podría decir sarcásticamente que se trata de un problema de comunicación. Sin embargo, aunque estoy consciente de que muchas cosas podrían parecer fuera de lo normal en los cuentos del cuervo, tengo que estar de acuerdo en algo. A veces todas las circunstancias se conjuntan para que sucedan este tipo de asuntos, gracias a que nosotros hemos acumulado todas esas situaciones. Claro. Sin embargo, no me crean a mí, piensen ustedes, razonen ustedes de acuerdo a sus propios criterios y creencias, y después nos comentan. Decíamos que, para ir aclarando el punto, que hoy es el último día de los cuentos del cuervo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que, pues, este proyecto, así como esta vela, va a hallar cauce en otro lado, porque sabemos y vemos que de alguna manera la audiencia de las leyendas del cuervo probablemente no es la que prefiere este tipo de historias. Por lo tanto, vamos nosotros a darle oportunidad en otro espacio, y si ustedes gustan acompañarnos, ya les estaremos informando a través de esto que va a seguir siendo las leyendas del cuervo. Okay. Por el momento, pues solamente les pedimos que nos sigan en todas nuestras redes sociales para poder seguir los videos del señor Morticio, en Instagram y en lo que es el TikTok, por supuesto, donde van a encontrar ustedes videos sobre muertes sorprendentes y absurdas, sobre costumbres funerarias poco frecuentes, sobre casos de predicción asombrosos y asuntos de ocultismo que sin duda alguna les llamarán la atención a todos aquellos que les gustan este tipo de temáticas. Sigan al señor Morticio en sus dos espacios.
De la misma manera también pues les pedimos el apoyo para que ustedes nos acompañen a nuestro perfil de Facebook, nuestra página de Facebook Leyendas del Cuervo Oficial y el grupo Bienvenidos a las Sombras Oficial. Son espacios en donde ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con el universo de las Leyendas del Cuervo y las cosas en que participa un servidor, Paul Raven, por ejemplo, en Literpo. En Literpo estamos promoviendo constantemente la literatura a través de distintos artículos y por supuesto de publicaciones que estamos, como la que estamos a punto de hacer, así que los invitamos a que se sumen a este proyecto, a que nos consulten. Ahí van a encontrar ustedes la página de Literpo en este caso y van a encontrar también la dirección de Twitter, que es donde está mucho más activo el grupo, liderado por la maestra Enidi Saiz, a quien le envío un muy cordial saludo desde este espacio. De la misma manera también, por supuesto, queremos enfatizar el apoyo que hasta ahora habríamos recibido de lo que es el proyecto de Eternas Lunas y por supuesto también queremos que se sumen a nuestro nuevo proyecto Luna de Octubre. ¿Qué es Luna de Octubre? Luna de Octubre va a ser la página de Facebook a través de la cual van a gravitar los distintos espacios que hasta ahora hemos manejado, como lo que es el canal de YouTube, en donde tenemos los libros del cuervo, donde tenemos precisamente pues todos estos videos en donde hablamos de temas de cultura en general, del aspecto gótico, de autores de horror, de temas del oscuro. También vamos a tener, por supuesto, los videopoemas, estas dramatizaciones que hemos desarrollado con la maestra Ingi Vampi, a quien le envío un muy cordial saludo desde este espacio. Y por supuesto, seguiremos también desarrollando la poesía a través de retos, la difusión a través de los trabajos de nuestros amigos. Espérenos en Luna de Octubre. Pronto estaremos colocando todos los enlaces para que ustedes nos puedan seguir y se puedan sumar a esta nueva propuesta, la maestra Ingi Vampi y un servidor, Paul Raven. Pero sin más por el momento, pues solamente les pedimos que se suscriban al canal, que nos cuenten a través de los comentarios qué les parece, que nos otorguen un like y por supuesto que activen la campanilla para que ustedes, en este caso, sean tan amables de seguirnos en los videos correspondientes y asimismo seguirnos apoyando en esta faceta de escritor como Paul Raven. El caso es precisamente pues la edición de estos libros que hemos hecho, con los que hemos colaborado. En este caso, Monstruos 1, la antología en donde participo con una historia llamada Creación de un Monstruo, que está disponible en el vínculo que vamos a dejar en la descripción, y también Hierbos, cuentos, relatos y poemas del bosque de la Hermandad Literaria de Esin. También participo con otro relato que se llama Danza de Sombras. Y está en preparación Sargazos. Acompáñenos porque pues este universo de las Leyendas del Cuervo y de Paul Raven va a seguir produciendo y esperamos contar con su apoyo y con su gentil presencia y que nos se continúen siguiendo. Pero por el momento no tenemos otra cosa que decir sino que nos vemos el próximo martes con una nueva leyenda y que esperamos una vez más darles la bienvenida a las sombras.